¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Aprendiendo Derecho. Hoy, como siempre, tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a hablar un poquito de la conformación del Poder Legislativo en el Estado de Morelos. Y pues, ¿quién mejor que nos hable una voz legitimada para ese fin? Un gran amigo nuestro, un hombre con mucha sapiencia, un gran académico, pero sobre todo un gran amigo nuestro. Y es un honor recibir aquí en la Universidad de Ciencias Jurídicas al doctor Nicolás Garduño Sámano. Qué gusto verle, mi querido doctor, bienvenido a casa. Muchas gracias, estimado doctor, muy buenos días. Pues estamos en casa, agradeciendo la oportunidad que tenemos de dar clases aquí y pues además de platicar de estos temas que nos apasionan y pues es parte de nuestro trabajo cotidiano, pero además del estudio que implica estar atentos a las dinámicas que implican este tipo de circunstancias sociales, políticas y, por qué no también decirlo, trascendentes en el estado de Morelos. Sí, tiene toda la razón. Ya hace un ratote que tiene usted en el Congreso, ¿no? Un poquito más de 20 años. ¿20 años ya en las tareas legislativas? Ahí estamos, doctor. Wow. No, pues la verdad que lo conocemos al doctor Garduño Sámano desde hace ya muchos ayeres, un hombre muy estudioso. Él no lo va a decir, pero los que lo conocemos sabemos que es un gran estudioso, con una actividad académica importantísima, también muchísimos años dando cátedra. Es parte de la formación del doctor Nicolás Garduño el poder estar en las universidades, ¿no? Es un gran orgullo y pues una oportunidad. Siempre estar en contacto con los jóvenes, con la academia, pues es nutrirse, es volver a obligarse a estudiar, a obligarse a estar al tanto de todas las novedades y, ¿por qué no decirlo?, aprender mucho de los jóvenes. También se aprende mucho, así es cierto. Doctor. Oiga, doctora, ¿a usted le tocó entonces ver la transición de esa gran reforma en el estado de Morelos va a ser 6 años apenas, donde el Congreso del Estado se conformaba de 30 diputados? A ver si ahorita hablamos de los motivos por los que los señores legisladores determinaron que hoy sean 20. La ventaja y desventaja, la funcionalidad, se cometió un error, hoy hay mejor orden, había antes. Yo creo que usted es la persona indicada para podernos hablar. Primero, ¿cuáles fueron los motivos como para considerar que de 30 era importante bajar a 20 diputados? Gracias, doctor. La base la tenemos en el artículo 116, fracción segunda de nuestra Constitución Federal. Dice la Constitución que aquellas entidades federativas que tengan más de 800,000 habitantes tendrán un mínimo de 11 diputados. Si nos vamos a la estadística nacional, Morelos es el que tiene hoy en día el menor número de diputados, 20 diputados en el Congreso local. Históricamente, la 46 legislatura fue la última legislatura con 25 diputados, a partir de la 47 fueron 30, hasta la 53, estamos hablando 2015-2018, a partir del 2018 se reduce a 20 diputados y es la conformación actual de la 55 legislatura, esta 55ª legislatura. Creo que sus motivos específicamente, y hablando desde la academia, fueron estrictamente electorales. Creo que fue una intención de buscar el consenso, de buscar la simpatía del pueblo, de esa necesidad de reducir la representación legislativa, queriendo ahorrar, haciendo ahorros económicos en cuestión de sueldos. Oiga, más simpatía que funcionalidad entonces, ¿no? Sí, sin embargo, creo que no cumplió ninguno de sus objetivos. En primer lugar, porque se reduce a 20 diputados para la 54ª y se genera el primer conflicto de operatividad y de gobernabilidad, porque ahorita quien tiene 7 votos tiene la no aprobación de nada. Es decir, en vez, a nivel mundial, los poderes legislativos buscan los consensos, buscan los acuerdos, buscan la conformación de acuerdos para tener el avance de asuntos. Aquí, al contrario, teniendo 7 diputados, paralizas todo. No pasa nada. Sí. Es decir, se apuesta Impides mayoría calificada del otro lado. Exactamente, se impide cualquier mayoría calificada y por lo tanto no hay avance, no hay desarrollo. Entonces, es la única legislatura que tiene esas características. Oiga, doctor, a ver, eso obedece, y lo decimos con mucho respeto porque no se trata de grillar a nadie, pero eso obedece a la parálisis legislativa.
Son muchos factores. Pero ese es principal, ¿no? Y no estoy diciendo de esa legislatura, inclusive la anterior, ¿eh? Exactamente. Sí, una parálisis total, porque si no se alcanza la mayoría calificada para cualquier aprobación, que serían 14 diputados. Es decir, ¿es correcto? No camina nada, y del otro lado, si tienes 7, tienes entrampado todo el esquema. El tema es interesante. Vimos esta semana en la Suprema Corte cómo 7 votos no pueden hacer una resolución de inconstitucionalidad. De inconstitucionalidad, es decir, de aplicación general. Mayorías también, ¿no? Estamos hablando que 8 votos, lo dice el mismo 105, pues conforman esa mayoría calificada. Igualmente aquí, 14 votos. La legislatura pasada quiso hacer por ahí una interpretación media complicada de que 13 votos podían hacer las 2/3 partes. La Suprema Corte dijo que no. Y bueno, ahí quedó claro este asunto, ¿no? Hablamos al principio de la conformación de legislaturas. A nivel nacional, quien más diputados tiene es el Estado de México. Nuestro vecino, de donde nosotros venimos como entidad federativa, tiene 75 diputados. La Ciudad de México tiene 66 diputados, una conformación muy interesante, 33 de mayoría relativa y 33 de representación proporcional. Nosotros 20, 12 de mayoría relativa, 8 de representación proporcional, pero creo que ya como tú lo mencionas claramente, pues el ejemplo es que no hay avances, no hay gobernabilidad, no hay precisamente la posibilidad de generar esos acuerdos. La sesión del pasado 5 de abril, que concluía la del 23 de marzo, pues dictámenes como el Día del Agricultor Morelense, un dictamen que pues puede tener un elemento significativo en el estado de Morelos, que es un estado agrarista por la figura de Emiliano Zapata, fue reservado. Varias diputadas se reservaron el voto, no pudo alcanzar los 14 votos y por lo tanto piden las diputadas que votaron en reserva que se desechara. Desechar un instrumento legislativo de esa naturaleza, que identifica al Estado. Pues es quizá un poco sin... Ir contra la historia, doctor. Sí, muy complicado. Nuestro arraigo, idiosincrasia, claro. Y bueno, a final de cuentas, lo que hace el presidente de la mesa es aplicar el artículo 51 constitucional, que indica que un dictamen no votado a favor, pues tendrá que consultarse a la Asamblea. Si por mayoría simple se regresa a comisiones. Se hace de esa manera. Sin embargo, el debate se da en ese sentido, en querer imponer un artículo reglamentario sobre el constitucional. Sí, oiga, pero solamente en Morelos ocurre que se requiera mayoría calificada para aprobar ese tipo de circunstancias, porque hasta donde yo recuerdo, maestro, en nuestras clases de Derecho Parlamentario, solo las reformas constitucionales requieren mayoría calificada. Las reformas legales o aprobaciones, mayoría simple. En Morelos, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué le pusieron mayoría calificada a todo? El hecho es histórico. A nivel constitucional, el modelo es ese. 2/3 partes, pero de los presentes, de los diputados presentes. Y lo tienes en toda la parte orgánica del poder legislativo, del artículo 50 al 83, 82, salvo algunos casos muy específicos, por ejemplo el tema de la ESAF, que por disposición en el 116 son 2/3 partes de los presentes. Aquí en Morelos fue un suceso histórico particular. Cuando pierde el PRI la gobernatura del estado y gana Sergio Estrada, la 47 legislatura, inmediatamente se dictamina que el artículo 44 de la Constitución local, los dictámenes y acuerdos se aprueben por 2/3 partes de los presentes. Una circunstancia que se dio queriendo poner piedras en el camino y que pues... O sea, no asisten y ya no se juntan las dos. Sí, claro. Bueno, primero para el quórum necesita 50% más 1, 11 diputados, en el caso de ahorita. Pero para la mayoría calificada, los 14 votos. Anteriormente era 50% más 1 de los presentes, en ese caso para todo tipo de dictámenes. Y así está todavía en la Constitución. Peor aún, la 53 legislatura impone que para la aprobación de los dictámenes
de reformas constitucionales sean 2/3 partes de los municipios las que como constituyente permanente aprueben. El problema de este Cuando caso... debe ser la mitad más uno, ¿no? Sí, es que es contradictorio a la federal, que establece el 50% más uno. Claro. Incluso teníamos un exceso, el exceso de que se daba la afirmativa ficta, 30 días en que no, si no respondían, pues se tenía por aprobada. Y curiosamente esa reforma se aprobó de esa manera, ¿no? Por la afirmativa ficta. Actualmente no, a nivel constitucional hay una gran parálisis porque los ayuntamientos no responden. No les interesan los temas, quizá los secretarios municipales no le tienen ese especial cuidado a este tipo de reformas, o les interesa guardarlos ahí en el cajoncito y ya para que terminando los 3 años a ver qué pase, ¿no? Sí. Híjole, doctor. ¿Qué hacer qué hacer para lograr la funcionalidad del Congreso? Hay mucho trabajo. Usted que ha estado ahí sabe que el Congreso tiene una carga de trabajo tremenda, ¿no? Sí, y además hay muchas responsabilidades que se dejan de atender, en perjuicio de la sociedad. Yo creo que es importante una reforma político-electoral en ese sentido, una reforma que pueda regresar a esos 30 diputados, pero creo que el ingrediente básico tendrá que ser el presupuestal. Regresas a tus 30 diputados, pero sin aumentar presupuesto. El mismo presupuesto. De hecho, cuando lo bajan a 20, el mismo presupuesto continuó, ¿no? Se daba el tema de que se debía el edificio, de que cuando entró la 54 legislatura pues, se debía el edificio que se construyó ahí en Amatitlán, y bueno, se consideró que tenía que pagarse, pero pues ya está pagado, ¿no? Claro. Entendemos que... Y el presupuesto sigue siendo de 433 millones de pesos anuales, ¿no? Entonces la sugerencia sería subir a 30 diputados con el mismo presupuesto. Tendría que ser una exigencia en ese sentido, ¿no? ¿Y qué funcionalidad tendría? ¿La distribución de más tareas? ¿O qué ganaría el pueblo de Morelos con tener 30 diputados y no 20? En primer lugar, la distritación. La distritación, como bien sabemos, lo hace el Instituto Nacional Electoral, es una de sus atribuciones nacionales, porque actualmente hay distritos que no tienen identidad. Hablas que un tercer distrito electoral implica los Altos de Morelos. Municipios como Huitzilac, Tepoztlán, Tlanepantla y Totolapan no tienen ni comunicación directa. Cierto. Tienes que bajar hasta Yautepec, tienes que bajar, para poder llegar al mismo distrito. Creo que regresando a los 18 distritos puede haber una conformación mucho más homogénea de representación, pero además una propuesta que puede ser importante. Elevar a 24 el número de diputados de mayoría relativa con el componente de diputados de primera minoría. Es decir, 18 en los primeros distritos, los primeros 6 que saquen mayor número de votación en sus distritos por propia actividad, por propio convencimiento social, pues que puedan también acceder a una curul. Y el 116, fracción segunda, nos obliga a tener de representación proporcional que sean 6. 24 está interesante 6. Está interesante porque no solamente gana el que tiene mayor votos, sino el que está en segundo lugar, por ejemplo, tendría oportunidad de entrar porque tiene una representatividad importante al poder obtener un segundo lugar en la votación, ¿no? Sí, que fueran 6. La Ciudad de México tiene 33 y 33. 33 de mayoría relativa y 33 de representación. Dicen que esos 33 se hace una lista de 14 de lista A y una lista de 14 de una lista B. La A es de representación proporcional y la B le hablan ellos de primera minoría, pero es otra lista. Okay. A final de cuentas sigue siendo representación proporcional, que yo te nombro como de primera minoría, pero literalmente no lo es. El modelo de primera minoría lo tenemos en el Senado. Son 2 fórmulas las que se eligen en el Estado. La que queda en segundo lugar, por sí misma, la primera fórmula entra al Senado. Lo tenemos ahorita con Morena, que ganó las 2 senadurías. La coalición PRI, Nueva Alianza Verde, gana la segunda minoría, la primera minoría, y bueno, entra el diputado Yáñez como senador por el estado de Morelos. Y bueno, no nos daría el estado para los 18, las 18 primeras minorías, pero por lo menos yo creo que 6 puede ser un buen elemento, porque estos 6 tendrán que ser los que hayan sacado el mayor número de votación y que le den respuesta al estado de Morelos, porque también
esos 6 distritos, va a haber 6 distritos que tengan 2 diputados. Es cierto. Y esto va a también generar pues una competencia, Sí, esperamos que muy sana, claro. en el convencimiento de sus ciudadanos y además de partidos o coaliciones diferentes. Sí, y muchas veces cuando se participa en una contienda, uno ya conoce los alcances y sabes que puedes llegar a un segundo lugar, pero bajo esta fórmula, pues obviamente un segundo lugar te coloca en la posibilidad que entres. Claro. Y eso le da más juego, creo, a la aceptación que tiene un candidato en la obtención de votos. Es cierto. Sí. Incluso este modelo también se tiene pensado para municipios, es decir, para el tema de gobernabilidad, que los regidores 60% sean de mayoría relativa y 40% de representación proporcional. Está bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Ya viene como un proyecto? Viene ya en una iniciativa que trabajan por lo menos 3 grupos parlamentarios. Adivinarás que por uno cuál es, pero bueno. Sí, claro, me imagino. Donde colaboramos y que bueno, creemos que... Pero es bueno, me gusta, la verdad que me gusta mucho. Que tiene que ser un consenso de todo el Congreso. Sí, hablando se entiende la gente, ¿no, doctor? Y si no es de esa manera no podrá ser. No se puede avanzar, y más ahora de cómo está el Congreso. Si no hay acuerdos a través del diálogo, veo muy complicado el avance y se van a acabar los 3 años y nada. Hay pendientes muy importantes, por ejemplo... No sé si usted coincida con servidor, yo creo que al Poder Judicial se necesita una reforma profunda. Y se me ocurre decirle anticipadamente, los jueces que son designados no tienen durabilidad en el cargo, no tienen tope. Los jueces tienen que ser constantemente evaluados para saber si están obviamente actualizados y le den certeza a la sociedad. Sí, claro, incluso a nivel de salud, porque la actividad es sumamente estresante. Por supuesto. Pero el modelo federal lo tiene bien clarito, ¿no? Sí, vamos a cogerlo. Sí, 6 años y en todo caso una ratificación y que bueno, que tendría que ser de manera, puede ser un buen modelo que puede aplicarse. Hay una iniciativa que mete el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde habla de una reforma a la escuela judicial, para transformarla en escuela de formación judicial siguiendo el modelo federal. Okay. Y que tiene ese tipo de objetivos. Es bueno. La capacitación, la evaluación permanente, pero además también la autonomía para poder, como órgano desconcentrado de la Junta de Administración y disciplina, pues poder atender este tipo de circunstancias. Pero más aún, hay una iniciativa que acaba de presentar la senadora Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobierno, donde ya habla de consejos de la judicatura de manera obligatoria en el 116, fracción tercera. Uh-huh. El 100 constitucional, pues establece el Consejo de la Judicatura Federal. Sí. Recordarás la controversia constitucional 88-2008, uh-huh, donde el ministro Cosías dijo, bueno, efectivamente, el Consejo de la Judicatura Estatal no es obligatorio, claro, pero los estados que la tengan tendrán que seguir el modelo. Esa iniciativa ya establece que existe el Consejo de la Judicatura Estatal. Entonces bueno, ya estaría... Me gusta nada más que con mayor equilibrio, creo yo. Sí, porque claro. Mire, doctor, pues somos seres humanos y de repente nos gana la pasión y nos gana tener el control. La Corte quiere tener el control de sus órganos internos, el legislativo por supuesto y el Poder Judicial también. Entonces estar conformado un Consejo de la Judicatura o a la Junta, porque nomás le cambiaron de nombre, por el presidente, un representante de los magistrados y de los jueces, pues entre ellos se reparten toda la tajada cuando se deben al justiciable. Usted no lo puede decir, pero yo sí. Hay un tema muy importante que a mí me preocupa que tiene pendiente el Congreso, la designación de los nuevos magistrados. Hay ahorita 2 vacantes importantes. 2 vacantes, y yo creo que más, doctor, Y hay que revisar algunos casos hay que revisar otros casos que han pasado el límite constitucional. El límite constitucional, otros más, ojo, que en diciembre de este año termina y en julio del que viene 3 más. 6 más en julio del que viene, doctor. Entonces estamos hablando de ¿cuántos? De 6 más 4 que pudiera haber hoy, de 10 magistrados. Se tienen que poner de acuerdo, si no vamos a tener una parálisis ahí importante. Hay otra iniciativa también en materia de designación de magistrados que creo que mete un elemento importante, el tema de la evaluación. No nada más que presentemos nuestros documentos. Eso es formidable. La evaluación que hagas ante que sea una un evaluación órgano pública internacional o ante un órgano serio Ceneval, ¿no?
el Ceneval o el Consejo de la Judicatura Federal, Claro. que pueda, que te pueda ayudar en ese tipo de Sí, temas. que ya no sea por simpatías políticas. A lo mejor va a haber un pequeño componente en ese sentido, pero ya traes tú acreditado que pudiste obtener una evaluación mínima Claro. de esos temas, ¿no? Sí, mire, pues yo tengo toda mi vida litigando. Conozco bien a todos los jueces y los magistrados. Mis respetos para todos ellos, pero siendo honesto, hay muchos que sí tienen un nivel importantísimo y otros que no. Entonces no es posible que los que no se esfuercen y solamente por el dedo de un amigo pues puedan llegar a ser jueces o magistrados. Todos tienen legitimidad para ascender, señores, pero hay que esforzarse para que se justifique el estar ahí. Se acaban de hacer 4 designaciones de magistrados, y a las que mi amigo también participó. De eso no quiero hablar, o más bien no dejarlo hablar a usted, porque usted es muy respetuoso. Pero yo creo que había gente con mucha calidad profesional que pudo haber estado en el lugar de los que hoy están. Sí, había trayectorias Importantísimas. judiciales muy importantes. Y si bien es cierto que la Constitución no limita solamente a la carrera judicial, sí es importante ver trayectorias. ¿Qué le parece a usted el criterio de los juzgados federales al determinar desechar los amparos, aduciendo que la designación de magistrados es una decisión soberana del Congreso y por lo tanto es inimpugnable? Es aquí un argumento muy interesante. La controversia 88-2008, el ministro Cosío y con voto de 11 votos, dijo las designaciones de los magistrados no son soberanas, tienen que ajustarse a un debido proceso judicial, a un debido proceso, ¿no? Es decir, el debido proceso como máxima constitucional, como garantía de derechos, formalidades esenciales del procedimiento. Y bueno, ahora viene en la resolución de una sala que dice en el estado de Jalisco, bueno, las decisiones son soberanas. Nos meten en otra dinámica, pero entonces también surge otra necesidad. El Congreso no tiene un código de ética hasta la fecha que regule sus propios procedimientos. Si ya no son revisables estos actos por juzgados federales, tiene que haber un mecanismo interno que sea capaz de generar la legalidad. Estamos dejando la tutela judicial olvidada. Al garete. Pues el Poder Judicial Federal tiene, se supone, la facultad para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Entonces, en mi opinión, sin que yo haya estado involucrado en un acto de estos, pero en mi opinión como jurista, creo que debe ser el juzgado federal. A mí me sorprendió mucho este criterio, porque no lo había visto tan común. Había casos donde se había determinado que no eran impugnables, pero en quejas se vinieron abajo algunos. Y tengo un caso muy presente que fue el del magistrado José Luis Jaime Olmos del Tribunal de Justicia Administrativa. Un juez federal le determinó eso. Cuando él impugna la decisión del Congreso de que no fuera electo dentro de un concurso, por el hecho de que impugna en amparo, el juez federal se lo desecha diciendo es un acto soberano del Congreso del Estado, es inimpugnable. Él interpone queja, le dan la opinión totalmente favorable y como consecuencia el Congreso tiene que analizar las aptitudes y él logra el cargo de magistrado. Creo que eso es el camino. Ahora la queja de su servidor, mi querido doctor, fue contraria. Dijeron, una tesis determina que no es inconvencional la falta de tutela el hecho de una decisión soberana. Un colegiado. Punto de vista contrarios. Sí. Pero bueno, eso es lo bonito del derecho, ¿no? Sí, y lo peor del caso es que esto es muy reciente, ¿no? Sí, caray. Y lo peor del caso, doctor, es que pues el amparo que había obtenido la admisión la compañera maestra en Derecho Berta Paredes, pues se le sobresee. Y bueno, la revisión se le desecha, entonces... ¿De qué estamos hablando? De que pues se confirman los criterios, ¿no? Sí. Otro amparo más que se admitió, pues el compañero prefiere desistirse. Sí. Entendemos que ahí... ¿El de Agustín Villalobos? El de otro compañero. ¿Otro compañero? Que trabaja en el Congreso todavía. Bueno. Sí. Que en ese sentido no sabemos si él por mutuo propio o alguien le hizo la invitación a que se desistiera de su amparo, pero bueno, sí, parte de esos procesos. Pues sí, le hicieron la invitación a fuerzas, porque las amenazas también existen. Híjole, ¿qué no hemos visto a través del tiempo, mi querido doctor? Es lo bonito del derecho, mi doctor. Muchas gracias, mi querido doctor. Gracias por acompañarnos y por ilustrarnos. Hoy nos vamos con lecciones importantísimas sobre la materia legislativa y también de vida, porque usted comparte mucho de la experiencia que va recabando. Muchas gracias, doctor. Eso no tener aquí, doctor.
Gracias. Y gracias a usted, porque gracias a usted hacemos este tipo de programas, usted le da vida y nos motiva para seguir trayendo gente docta como el doctor Nicolás Garduño Sámano, que nos ilustra siempre con su sapiencia. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.